Muchas veces escuchamos en redes sociales el famoso tema del diálogo interno. Pero, ¿qué es realmente esto? Hoy nos acompaña nuestra gran amiga de nuestra casa, por favor, Paz Chacón. Bienvenida. Gracias, gracias, las porras. Gracias por llamarme amiga. Gracias, me sentí muy amada. Lo eres. Gracias, chicos. Paz, Empecemos. qué temilla, porque siento que ha empezado como a tener tal vez como visibilidad en redes sociales, que se habla de esto en programas, en todo lado, pero realmente, ¿qué podemos entender como diálogo interno? Ok, voy a empezar con una frase que a mí me gusta mucho, ¿verdad? Que es: el ser humano habita en el lenguaje que crea. ¿Ok? Wow, entonces nosotros, como somos los únicos seres vivientes en este planeta Tierra que tenemos el lenguaje a nuestra disposición, pasamos describiendo, ¿verdad?, todo lo que vivimos. ¿Qué quiere decir esta frase? Que como yo hable y me exprese de mi trabajo, de mi persona, de mis relaciones, de mi casa, de mi país, así es mi realidad. Entonces, así de importante es el diálogo interno. Si para mí mi trabajo es desmotivante, es terrible, no me gusta, aparte me siento mal con la pareja, aparte no tengo amigos, entonces, ¿cómo voy a ver el mundo? Lo voy a ver terrible, ¿verdad? Ajá. Entonces, por eso es que tiene tanta importancia este diálogo interno, que es esta vocecilla con la que nosotros conversamos mucho o que escuchamos. Tal vez no conversamos, pero sí escuchamos este pensamiento. Inclusive, en algún momento en la certificación que llevaba cuando en coaching, nos ponían a decir como dividan la hoja en dos y en uno van a poner un diálogo que tuvieron con alguna amiga o una conversación difícil, lo que realmente se habló, ¿verdad? Paz, Dani dijo, Paz dijo, y del otro lado lo que usted quería decir. Y entonces cuando haces ese ejercicio te das cuenta que hay otra vocecita ahí que también te está diciendo cosas, pero a veces entonces las pasamos. Entonces el diálogo interno es importante porque tiene que ver con la forma en la que yo estoy viviendo mi mundo. Claro. Paz, ¿y qué ocurre cuando escuchamos voces que no necesariamente son las internas, sino aquellas que nos quieren distraer de este diálogo que necesitamos internamente? Eso está lindísimo, es una muy buena pregunta, y para eso te voy a contar de alguien que es creo que es un científico. Él es, si no me equivoco, creo que es japonés. Se llama Masaru Maroto, algo así, Naruto. Ahorita busco el nombre y les digo. Él hace un experimento, no es científico, es considerado neurociencia, pero nos puede servir como ejemplo, pues, metafórico para entender esto que estás trayendo. Y es que él lo que hace son análisis de agua. Entonces, él en un tubito de ensayo puso agua, en otro, en dos, y a lo puso en el sol y le empezó a hablar de palabras bonitas. Hola, buenos días, qué linda que estás, qué brillante que estás, que soy el otro. Y al otro lo puso en la oscuridad y le decía cosas feas. Cuando él, después de un tiempo, pone y empieza a ver los resultados del agua, se da cuenta que las moléculas del agua, a las cuales le se habló con palabras de amor, brillaban más y habían más, y las otras estaban más opacas o turbias. Si nosotros nos ponemos a pensar que somos 70-80% de agua, wow, imagínense lo que importante que son esas palabras. Ajá. Entonces, por ahí hay palabras que van a resonar en nosotros y nos van a hacer avanzar, y hay otras que no. Y ojo ahí, porque no quisiera que caigamos en este positivismo enfermizo, Ajá, ¿verdad? En donde, ay no, solo me tengo que decir cosas buenas. No, yo creo que la clave está en que nosotros sepamos escuchar ese diálogo y lo cuestionemos. Me explico, no simplemente creerle. Por ejemplo, voy a ir al programa y de fijo me voy a equivocar. Es que yo siempre me equivoco, yo meto la pata, esto y el otro. Entonces, realmente yo ¿quién dice que yo voy a meter la pata? ¿Y por qué estoy pensando que, y si meto la pata, qué también? ¿Cuál es el problema? Ajá, ¿Acaso lo exacto. estoy haciendo con una mala intención? No es lo usual lo mío, aunque parece, pero no es lo usual lo mío estar en televisión. Entonces, ¿verdad? A veces yo también les digo mucho a mis pacientes, porque el berrinche interno va a salir. En algún momento. La frustración va a salir, el enojo va a salir, la tristeza va a salir. Entonces, a veces yo les digo, vea, el berrinche interno va a salir. Entonces, cuando algo no salió mal, puro patada del chavo, ¿verdad? Y uno mal, el problema no es ese. El problema es no saber detenerlo y cambiarlo. Entonces yo puedo tener un berrinche interno y yo a veces les digo, póngase en la alarma 10 minutos y durante esos 10 minutos hago un berrinche y usted diga todo lo malo y todo lo terrible, pero cuando suena la alarma, ok,
ya esto pasó y empezamos con ese otro diálogo. A ver, paz, todos también se equivocan, usted también se equivoca, no fue el fin del mundo, eso no quiere decir que vos no seas una buena persona. Entonces empezamos a trabajar con ese tipo de palabras, pero vea que es el balance, son las dos, porque si nos empezamos a hablar de que nuestra realidad es de mundo de caramelo, cuando en realidad no lo está haciendo, nos estamos engañando y eso también va a generar situaciones de ansiedad, por ejemplo, en las personas. Entonces, por ahí no sé si responde la pregunta. Esto tiene mucho sentido, por ejemplo, cuando, no sé, en los ambientes laborales, que pones a dos personas en un mismo lugar y tal vez una persona es demasiado feliz y otra persona es demasiado amargada. ¿Quién es el amargado aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Camarógrafo. No es por ti, Aloncito. ¿Quién es el que está amargado? Entonces, ¿qué pasa? Estamos hablando de dos lugares que es un lugar es exactamente el mismo, las mismas personas, mismos compañeros, mismo todo, dos personas diferentes, dos versiones diferentes, dos formas de ver la vida y la situación diferente. Porque vivimos en un mundo interpretativo y de percepción. Entonces, podemos estar en un mismo lugar que todos, de acuerdo a nuestra vivencia, de acuerdo a lo que hemos aprendido, vamos a experimentar diferentes situaciones. Es lo que te digo, es la percepción de cómo yo veo las cosas. Nosotros tenemos en el mundo del lenguaje, por decir, dos aristas, por así decirlo. Está el mundo de los hechos, que es todo aquello que yo puedo probar, eso es una mesa, ¿verdad? Y todos podemos decir, esto es una mesa, y le preguntamos a los chiquillos, y los chiquillos nos dicen si esto es una mesa, y si es una mesa, ¿verdad? Si la mesa es linda o no es linda, eso ya es un juicio. Ese es el mundo de los juicios. Entonces está el mundo de los hechos, que es lo que yo puedo probar. Y luego está el mundo de los juicios, que yo lo puedo probar de acuerdo a mi criterio, pero siempre puede venir alguien a decirme, es que yo no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, porque es cómo percibimos el mundo. Entonces, poéticamente, Rafael Echeverría, que es coach ontológico, él decía, en el mundo de los hechos, el mundo da la palabra y yo lo sigo. En el mundo de los juicios, ¿verdad?, yo doy la palabra y el mundo me sigue, porque depende de cómo yo lo esté viendo, ese es mi mundo. Paz, y en el tema de la autoestima, que lo hemos hablado en muchas ocasiones y que suena muy bonito, pero hay gente que todavía no se la cree. ¿Cuál es ese primer paso? Porque para un diálogo que es constructivo requiere tener la capacidad de buscar lo positivo que yo tengo y lo que me anime en medio de lo que esté pasando. Pero ¿cómo nos empujamos a una autoestima más saludable? Ok, autoestima es un temazo, también lo amo. Autoestima, te voy a dar tal vez la perspectiva de la perspectiva de la psicología positiva, ¿verdad? Tal vez. En la psicología positiva, lo que ellos se dan cuenta es que la autoestima va a tener dos grandes campos, por así decirlo. Uno es la valía personal, qué tan valioso me siento yo como ser humano, y el otro es la capacidad. ¿Cuál es la capacidad que yo tengo para hacerle frente a las situaciones difíciles? Entonces, desde ahí yo puedo ir viendo cuál tengo bien y cuál tengo mal, ¿verdad? Por así decirlo, cuál está bajita. Entonces, con el tema de la autoestima, la valía personal es precisamente este tema de palabras en donde yo me digo cosas que yo reconozco, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, que me gusta mi cabello, que me gusta cómo ando vestida, que siento que soy simpática, entretenida, creativa, divertida, bichota, motomami, todo lo que usted quiera, por ahí, ¿verdad? Sí, bichota, motomami, todo, reina, todo, ¿verdad? O que soy valiosa inclusive como persona, ¿verdad? Que yo me considero una buena persona, que me considero una buena amiga, y luego está la capacidad. Entonces, en mi caso, yo digo, yo tengo la capacidad de conversar, tengo la capacidad de escuchar, tengo la capacidad de cocinar a veces, pero sí tengo la capacidad de cocinar, la parte del orden. Entonces, esas son las capacidades. No vamos a hacer nunca 100% nada, nada de 100%. Entonces, tenemos que, y en la autoestima es clave también abrazar nuestras sombras. La autoestima no es solamente todo lo lindo que yo tengo y lo maravillosa que yo soy. Porque no nos gusta esa parte y no la abordamos porque consideramos que es la parte fea, entre comillas, o la parte que nos hace lucir mal, y no la trabajamos, ni siquiera la sacamos para poder ver qué cosas son importantes. Una persona con una buena autoestima y un buen diálogo interno, cuando se equivoca, lo va a reconocer, hace el berrinchito interno, pero después se va a detener y va a decir, a ver, esto es parte de la vida, todo pasa, aquí hay que ponerle, metámosle ganas, usted tiene esto, usted tiene el otro, y ahí es a donde yo me muevo. Entonces la autoestima, ¿verdad? Y a veces decimos, ¿tiene buena autoestima o mala autoestima? No, la autoestima es, ¿tengo o no tengo? Y ya. No es ni buena ni mala, porque una alta autoestima nos lleva al narcisismo, no me importa nadie, solo me importo yo. Y una baja autoestima me lleva al victimismo.
Entonces, no, esa autoestima es tengo o no tengo, porque autoestima ya en sí, la palabra es, ¿verdad? Me estimo a mí mismo. ¿Tengo eso en mí o no? ¿Lo puedo construir o no? Claro que se construye. Claro que se aprende a hablarse uno de forma diferente y trayendo verdades, ¿verdad? Que yo insisto mucho en eso. No tenemos que mentirnos. No tenemos que mentirnos. A veces las personas vienen tan rotas, ¿verdad? Que no encuentran algo positivo, algo bueno. Y yo le digo, lo que le guste, pero empiece a buscar algo que le guste, porque no es que las cosas buenas no estén, es que no las hemos buscado lo suficiente. Entonces, cuando yo empiece a buscar algo y yo empiece a verlo y a decir, bueno, me gusta mi pelo, qué bonito se me ve el pelo hoy. Hoy ando linda, lucerito, Daniela Romo, tú sabes, aquí voy y hoy ando melena. Y ese, aunque sea solamente eso lo que encontré bueno, me va a ayudar a ver otras cosas buenas también. Paz, ¿cuáles pueden ser algunas señales de que nuestro lenguaje interno no es el adecuado? El autosabotaje. Wow. El famoso síndrome del impostor. Ah, no fui yo, esto fue suerte. No fue que me contrataron porque yo soy bueno, me contrataron porque les caí bien, ¿verdad? Ese es el síndrome del impostor, ¿verdad? O el autosabotaje, en donde yo misma digo, no, mejor no lo hago porque no, hasta que esto esté listo, entonces no lo hago. No, es que ¿sabes qué? Yo todavía no sé eso, entonces mejor no lo puedo hacer, ¿verdad? Son esos diálogos en donde inclusive pensamos que no vamos a poder lograr algo, que no vamos a poder salir de alguna determinada situación. Vemos todo muy negativo y nos hablamos muy feo. Somos muy críticos con nosotros mismos. Es verdad. Nos damos muy duro, como decimos los chicos, es verdad. Y si te das cuenta, no somos así con toda la gente. Es más, a nivel organizacional o laboral, a veces somos con la otra persona de, no importa, está bien, se equivocó. Pero si yo me equivoco, bueno, imagínese todo el diálogo interno que puede venir. ¿Y qué pasa con la asertividad también? Porque internamente quizás estamos construyendo, queremos hacerlo bien, pero al relacionarnos con otros encontramos anticuerpos. Hay gente que no le gusta que algunos brillen. Entonces, ¿cómo somos oportunos? ¿Cómo tenemos asertividad para relacionarnos sin que ese brillo o ese deseo de poder autopromovernos y sentirnos mejor no vaya a ser más bien algo que genere repelencia en los demás? Excelente pregunta. Vos sabes que esto me recuerda a una charla que yo vi en la pandemia, que decía, creo que se llamaba Enrique, bueno, no me acuerdo el nombre, qué pena. A mí me gusta siempre como decir el nombre de quien lo dijo, pero él en esta charla estaba diciendo que está bien, por ejemplo, las personas que habían salido del COVID y habían sobrevivido. Claro que es una gran alegría, pero no es alegría si yo llego y me paro enfrente del hospital y empiezo a celebrar delante de todo el mundo, lo logré. No, porque hay otras personas que no lo están logrando. Entonces, ojo, porque yo creo que ahí el problema es cuando yo me creo más y cuando yo también como que rajo, ¿verdad? Como, perdóname, el buen tico, pero, ¿verdad? El creído, el presumido, diría una de mis primas. Que alardea. ¿Verdad? Que alardea de yo soy el mejor y es que fulanito no sabe hacerlo y yo sí lo hice. Y entonces ahí es donde se vuelve, ¿verdad? Esto que tal vez no se vea bien o tal vez choque, pero si yo internamente hago mi trabajo y ustedes vienen y me dicen, ay, Paz, qué lindo lo hizo, y yo digo, ay, sí, lo hice bien, qué dicha, ¿verdad? O cómo me alegro, o cómo agradezco esto, ya se ve de forma diferente. Yo no necesito gritárselo al mundo, necesito gritármelo a mí. Es interno, necesito gritármelo a mí. Y a veces tenemos esas vocecillas, ¿verdad? Que yo a veces les pregunto a los chiquillos, ¿cuál es a qué voz le tenés más el volumen alto? ¿Verdad? Porque a veces le ponemos el volumen más alto a toda esta parte negativa y hay algo ahí, una vocecilla, y se la bajamos bajo. No, suban el volumen a esta. Necesitamos silenciar a esta. Entonces, mamacita, ya usted siéntese, venga, háblenos. ¿Me explico? Y es eso. Y esto habita dentro de nosotros, no está afuera. A pesar de que sí es muy importante recibir este reconocimiento. Es muy importante, la gente necesita escuchar eso precisamente porque a nosotros nos educan de todo lo que no podemos hacer o lo que te puede traer un problema, ¿verdad? Nuestro foco está mucho, inclusive en el mal portado, ¿verdad? Que se porta mal, tiene la atención, el que se porta bien, ahí está, siga portándose bien, pero aquí, ese es el problema. Entonces no tenemos esa habilidad de autorreconocimiento de esto porque estamos más enfocados en qué es lo que hay que arreglar, no en lo que ya funciona. Entonces, y esto desde niños deberíamos empezar a trabajar, clarísimo, ¿verdad? Que sí, claro que sí, el reconocimiento es muy importante, de decirle buen trabajo, me gustó lo que hiciste. Ojo, no se necesita tampoco los regalos, ¿verdad? Las palabras son regalos, depende de quién vengan
y depende de cómo las recibas, Buenísimo. pero Es son un regalos. equilibrio, definitivamente. Wow. Paz, Sí. muchísimas gracias. A ustedes, Nos chiquillos. queda tarea para ir a dialogar un rato con nosotros mismos. Por favor, El desde el famoso yo amor. con yo. Desde el amor, bichotes, todo. Redes sociales, WhatsApp. En paz.cr, en Instagram y WhatsApp 8708-3072. Para que la sigan y nos vemos pronto con ese temazo de autoestima, ¿verdad? Pero no lo traemos, pero full no lo traemos, claro.